Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la Gaceta Oficial de la República Dominicana, la número 11.111. Es del 15 de agosto de 2025 y bueno, viene cargadita de novedades, ¿eh? Leyes, decretos. Efectivamente, hay un paquete legislativo bastante sustancioso que aprobó el Congreso. Y también, claro, varios decretos del Ejecutivo. La idea hoy es enfocarnos en lo clave, ¿no? En esos cambios que de verdad van a marcar una diferencia. Esa es la misión, sí. Ir al grano. Porque vemos temas, bueno, de mucho peso, como la creación de un Ministerio de Justicia, por ejemplo, o una reforma total a la ley de alquileres, que eso afecta a tantísima gente. Hay como un hilo conductor en todo esto. Pues mira, parece que sí. Se nota un impulso claro, digamos, hacia modernizar y reorganizar un poco el Estado. Vemos ajustes en cómo funcionan los municipios, temas de protección cultural, una redefinición grande en el área de justicia. Ajá. Nuevas reglas para la propiedad, para los alquileres y también un intento de fortalecer el control del Congreso. Si te parece, empezamos por las leyes que suelen tener un impacto más estructural. Dale, perfecto. Empecemos. La primera es la Ley 7525. Modifica la Ley de Municipios, la 17607, ajusta los límites de gasto de los ayuntamientos. Contame, ¿por qué hacía falta esto? Bueno, el tema es que los límites que había eran de hace años, ¿viste? Y ya como que no respondían a la realidad actual de los municipios. Las demandas de servicios crecen, los territorios son diversos. Claro. Entonces, la ley busca actualizar esos topes. Por ejemplo, pone un máximo del 30% del presupuesto para gastos de personal y hasta un 40% para lo que son servicios municipales, funcionamiento, mantenimiento. ¿Y la inversión? Que siempre es la crítica, ¿no? Que se gasta mucho en nómina y poco en obras que se vean. Justo, la ley toca ese punto. Obliga a destinar, ojo, al menos un 25% a obras de infraestructura e inversión. Y ahí entra también el presupuesto participativo. Ok, un mínimo obligatorio para inversión. Exacto. Y para que se cumpla, le pone dientes, como decís vos. Establece sanciones bastante serias, Penas de prisión de 2 a 5 años. Multas importantes, de 5 a 20 salarios mínimos. Y hasta inhabilitación para los funcionarios que se pasen de esos límites. ¡Wow! Prisión por pasarse del presupuesto municipal. Eso sí que es un cambio de paradigma. ¿Y quién controla que esto se cumpla? Bueno, ahí entra la Cámara de Cuentas. Tiene un rol central de auditoría, claro, y puede iniciar acciones legales y detecta irregularidades. Pero, además, y esto es interesante, cualquier ciudadano puede presentar una querella. Ah, mira vos. O sea, un control ciudadano también. Sí, el mensaje es claro. Se busca más rigor, más transparencia, más rendición de cuentas en cómo se maneja la plata municipal. Muy bien. Saltamos ahora a otro tema. Cultura. Ley 7625. Protege el Festival Cultural de la provincia Hermanas Mirabal. Correcto. Este es un festival que se hace cada 2 años, desde 2007, y tiene mucho arraigo. La ley lo que busca es darle un respaldo oficial del Estado, asegurar su sostenibilidad, su promoción. ¿Y por qué es tan importante este festival? Bueno, los considerandos de la ley resaltan su valor para la identidad local, claro, pero también nacional. Mueve el turismo, la economía de la zona, fortalece la cohesión social. Y tiene un enfoque fuerte en la cultura campesina, además de teatro, música, danza. Y está la famosa Ruta de los Murales. Ah, sí, he oído de eso. Cientos de murales, ¿no? Más de 300, sí. Es arte público a gran escala. Entonces la ley le encarga al Ministerio de Cultura la tarea de apoyarlo. ¿Cómo? ¿Con programas específicos, fondos? Exactamente. Implementar programas de apoyo, promoción nacional e internacional. Asegurar que tenga las condiciones para seguir creciendo. Los fondos saldrían del presupuesto del propio Ministerio de Cultura. Es un reconocimiento formal, digamos, a una iniciativa cultural que ya estaba muy viva. Entendido. Seguimos con memoria histórica. Ley 7725. Declara el 2 de mayo como Día de la Defensa de la Soberanía. Esto es por el Grito de Moca de 1861, ¿verdad? Así es. El objetivo es exaltar esa gesta patriótica y reforzar la idea de la memoria histórica como parte del patrimonio intangible del país, algo fundamental para entender el presente, valorar la libertad.
La ley reconoce que en Moca ya se celebra esta fecha localmente, pero ahora le da un carácter nacional. ¿Y quién organiza las conmemoraciones oficiales? La ley se lo encarga al Ministerio de Cultura y a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Tienen que coordinar actos, programas educativos, para resaltar el valor de ese día y, bueno, financiarlo con sus respectivos presupuestos. Bien. Y una ley más cortita, la 7825. El 22 de julio es ahora el Día Nacional del Oftalmólogo Dominicano. Sí, esta es más sencilla. Es una ley de reconocimiento a un grupo profesional. Busca destacar y promover la labor de los oftalmólogos. El Ministerio de Salud, el MISPAS, se encargará de las medidas para la celebración oficial. Y claro, las instituciones privadas también pueden organizar sus propias actividades. Perfecto. Bueno, ahora sí llegamos a una de las reformas que más llaman la atención, la Ley 8025. Se crea el Ministerio de Justicia. Esto sí que es un cambio estructural grande en el organigrama del Estado. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Mira, la idea central, según explican los considerandos de la ley, es la separación de funciones. La Constitución es clara. El Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la República, es el responsable de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública, la política de persecución penal, digamos. Ok, investigar y acusar. Exacto. Pero históricamente, la Procuraduría también tenía bajo su paraguas un montón de otras funciones que no son estrictamente de persecución penal. Por ejemplo, toda la gestión del sistema penitenciario. Las cárceles, claro. También los registros civiles, emisión de certificaciones, la supervisión de las ONG. Son funciones que la ley considera más de tipo administrativo, más propias de un órgano del Poder Ejecutivo. Entiendo. O sea, la idea es, dejemos que la Procuraduría se enfoque al 100% en investigar y llevar los casos a la justicia, y creemos un ministerio nuevo que se encargue de toda esta parte más administrativa, pero que igual está relacionada con la justicia. Esa es la lógica. Es un intento por delimitar mejor las atribuciones, ¿viste? Siguiendo el principio de separación de poderes. Y la ley recuerda algo interesante, que un Ministerio de Justicia ya existió en República Dominicana durante gran parte de su historia, hasta los años 60. Ah, mira, no sabía eso. ¿Y cómo se estructura este nuevo ministerio? Debe ser complejo. Sí, la ley define una estructura con 6 viceministerios. Cubren áreas bastante diversas. Uno para la atención y colaboración con el sistema de justicia, o sea, el enlace con jueces, defensores, etc. Otro para la representación judicial del Estado, pero ojo, en temas no penales, como litigios administrativos o arbitrajes. Ok. Una estructura bastante amplia. Y esto debe tener un montón de implicaciones para otras instituciones, ¿no? Se mueven piezas importantes del tablero estatal. Totalmente. Es una reorganización profunda. Por ejemplo, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, que como decíamos, dependía de la Procuraduría, ahora queda adscrita a este nuevo Ministerio de Justicia. Aunque, ojo, su ley orgánica dice que mantiene cierta autonomía funcional. Entiendo, se adscribe pero no se disuelve dentro del ministerio. Exacto. Y se crean órganos nuevos dentro del ministerio, como la Oficina del Abogado General de la Administración, que será la que represente el Estado ante los tribunales administrativos, o una Dirección de Investigaciones Jurídicas. Y claro, para hacer todo esto tuvieron que modificar un montón de leyes que ya existían, me imagino. Correctísimo. Crear este ministerio y pasarle funciones obliga a tocar muchas leyes. La del sistema penitenciario, la que regula cómo se representa al Estado en juicios, la ley del Instituto Forense, el INASIF, la ley de arbitraje, la de la Policía Nacional, la de combate al lavado de activos, la ley que regula las ONGs, el registro de las ONGs, por ejemplo, pasa a este nuevo ministerio. Es una cirugía mayor, digamos, a nivel administrativo y legal. Suena lógico en teoría. Separar funciones para especializar. Pero siempre queda la duda. ¿Crear un ministerio nuevo no puede generar más burocracia? ¿O quizás hasta roces de competencia con la Procuraduría en el día a día? Es una preocupación válida, sin duda. La implementación va a ser el desafío clave. Que los reglamentos definan muy bien quién hace qué, que haya buena coordinación entre el nuevo ministerio y la Procuraduría. El éxito va a depender mucho de eso. La apuesta es que, a largo plazo, esta especialización mejore la eficiencia en las dos grandes áreas, perseguir el delito por un lado y administrar estos otros servicios de justicia por el otro. Y la ley da un plazo,
12 meses para que todo esté operativo. 12 meses, bueno, un año, para poner en marcha toda esa estructura. Veremos cómo funciona. Pasemos ahora a otro tema importante. La propiedad familiar. Ley 8225, que actualiza la figura del bien de familia. ¿Qué es esto exactamente y qué problema había? El bien de familia es una figura legal bastante antigua que protege la vivienda principal de una familia. La idea es que no pueda ser embargada por deudas comunes ni vendida fácilmente para garantizar el techo familiar. Una protección para el hogar. Exacto. Pero las leyes que teníamos eran muy viejas, de 1928, de 1968. Y había un problema práctico, sobre todo con las viviendas sociales que entregaba el Estado. Muchas quedaban automáticamente declaradas como bien de familia. ¿Y cuál era el problema con eso? Suena bien que estén protegidas. Sí, pero tenía un efecto no deseado. Al estar la casa bajo esa protección tan rígida, la familia no podía usarla como garantía para obtener un crédito, ni para mejorar la propia casa, ni para empezar un pequeño negocio, ni para nada. La protección se convertía en la práctica en una limitación económica. Ah, claro. Te protegía, pero te ataba de manos si querías usar el valor de tu casa para algo. ¿Qué cambia la nueva ley, entonces? Busca un equilibrio. Mantiene la protección esencial, la casa sigue siendo inalienable e inembargable bajo ciertas condiciones, pero moderniza y flexibiliza las reglas del juego. Primero, define bien cómo una persona particular puede declarar su casa como bien de familia. Requiere un trámite ante notario y la inscripción en el registro de títulos. Ok, un proceso claro para el particular. ¿Y las viviendas del Estado? Para las viviendas construidas con fondos públicos en planes de mejora social, la constitución como bien de familia sigue siendo automática, pero la ley aclara bien qué tipo de proyectos entran ahí y excluye, por ejemplo, las parcelas o viviendas financiadas fuera de esos planes específicos, o los proyectos de bajo costo que se hacen bajo la ley de fideicomiso y mercado hipotecario. Entiendo. ¿Y lo más importante? ¿Se puede quitar esa protección si la familia, por ejemplo, necesita vender la casa o hipotecarla? Sí, y esa es la clave de la flexibilidad que trae la ley. Establece un procedimiento para desafectar el inmueble, o sea, para levantar esa protección registral. Si el bien de familia lo constituyó un particular, lo puede cancelar con un trámite notarial similar, con salvaguardas, claro, si hay menores involucrados o si es un bien de la pareja. ¿Y si fue el Estado el que la declaró bien de familia? Ahí el propietario tiene que solicitar la desafectación a la entidad estatal que le transfirió la vivienda originalmente. Tiene que justificar por qué lo necesita. Quizás se mudan a otra ciudad, o hay una enfermedad grave, o una situación económica muy difícil. Si la entidad estatal lo autoriza, se procede a cancelar la protección en el registro de títulos. O sea, se mantiene la protección como regla, pero se abre una puerta para que las familias puedan usar su patrimonio si realmente lo necesitan y lo justifican. Exactamente. Es intentar balancear la seguridad de tener un techo con la posibilidad de usar ese activo para mejorar la situación económica o enfrentar una contingencia. Y otro detalle importante, la ley dice que tanto la constitución como la cancelación o desafectación del bien de familia están exentas de impuestos. Solo se pagan las tasas por el servicio registral. Ah, bueno, eso ayuda a que no sea un trámite costoso. Interesante. Seguimos con otra ley orgánica de peso, la 8425, sobre fiscalización y control del Congreso Nacional. El título suena a darle más poder de supervisión al Congreso sobre el gobierno, ¿no? Ese es precisamente el objetivo declarado. Fortalecer el rol constitucional que tiene el Congreso como contrapeso del Poder Ejecutivo. La ley busca sistematizar, ordenar y detallar las herramientas que tienen los diputados y senadores para controlar cómo se usa el dinero público y cómo actúan los funcionarios del gobierno. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Hay cosas muy nuevas o es más bien organizar lo que ya existía? Yo diría que es más lo segundo, pero con un nivel de detalle y refuerzo importante. Más que crear herramientas totalmente nuevas, la ley organiza, detalla procedimientos y refuerza mecanismos que ya estaban en la Constitución o en los reglamentos, pero quizás de forma más dispersa o menos clara. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, en la fiscalización del gasto público, establece procedimientos más claros para examinar el informe que presenta el Ejecutivo sobre ingresos y gastos, y también el informe anual que rinde la Cámara de Cuentas. Incluso crea unas oficinas de análisis presupuestario, una en cada cámara, para dar soporte técnico a los legisladores.
Ok, apoyo técnico para entender los números. Exacto. Y en cuanto al control político, que es el control sobre la actuación de los funcionarios, la ley detalla mucho los procedimientos, cómo solicitar información a los ministerios y otras entidades, con plazos estrictos para responder. Si no responden, puede haber consecuencias. ¿Cómo cuáles? Bueno, el incumplimiento reiterado de entregar información puede llevar a que se cite al funcionario, a un voto de censura o incluso ser considerado una causal para un juicio político en el caso de ciertos funcionarios de alto nivel. Ahí ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué más regula la ley? Regula las invitaciones a funcionarios para que vayan a informar a las comisiones. Si no van sin causa justificada, se les puede citar formalmente, y ahí sí la comparecencia es obligatoria. Negarse a ir a una citación formal se considera desacato, que puede tener consecuencias penales. También detalla las citaciones a comisiones de investigación y las interpelaciones. La interpelación es cuando llaman a un ministro al pleno, ¿no? A rendir cuentas. Exacto, a responder preguntas directamente ante todos los diputados o senadores. La ley detalla todo el proceso. Y si las respuestas no son satisfactorias, la interpelación puede terminar en una moción de voto de censura. ¿Y qué efecto tiene ese voto de censura? Es una recomendación formal de destitución que el Congreso le hace al presidente de la República, si es un ministro o al superior jerárquico del funcionario censurado. Se necesita una mayoría calificada de 2/3 de los presentes para aprobarla. Luego, el presidente o el superior tiene 10 días para decidir si lo destituye o no. Puede argumentar por qué no lo hace. No es vinculante, pero políticamente tiene mucho peso. Entiendo. ¿Y el juicio político? Mencionaste eso antes. Sí, ese es el mecanismo más grave. Aplica para funcionarios electos, presidente, vicepresidente y otros altos funcionarios designados por el Senado o el Consejo Nacional de la Magistratura. La ley define las causales: violación de la Constitución, faltas graves en el ejercicio de sus funciones. ¿Y cómo funciona? Tiene 2 etapas. Primero, la Cámara de Diputados investiga y decide si acusa o no. Se necesitan mayorías muy altas para acusar, 2/3 o incluso 3/4 partes si es el presidente o vice. Si se aprueba la acusación, el caso pasa al Senado, que se constituye en tribunal para hacer el juicio. Para declarar culpable al funcionario, se necesitan 2/3 de los votos del Senado. ¿Y la sanción cuál es? La destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar cualquier función pública por 10 años. La ley enfatiza que se deben garantizar todas las reglas del debido proceso durante el juicio político. O sea que, en resumen, el Congreso tendría ahora un marco legal mucho más definido y, digamos, potente para exigirle cuentas al gobierno. Ese es el espíritu de la ley, ¿sí? Darle al Congreso herramientas más efectivas y claramente regladas para que pueda ejercer esa función de control que le da la Constitución. Es un elemento clave del equilibrio de poderes en una democracia. La pregunta del millón, claro, es cómo se usarán estas herramientas en la dinámica política real del día a día. Cierto, siempre está la distancia entre la ley escrita y la práctica. Bueno, y llegamos a la última gran ley de este paquete legislativo que estamos analizando, la 8525, sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios, un tema que, como decíamos, afecta directamente la vida cotidiana de miles y miles de personas, inquilinos y propietarios. ¿Qué motivó esta nueva ley? Bueno, la legislación que teníamos sobre alquileres era realmente muy vieja. Estaba basada principalmente en una ley de 1955 y un decreto de 1959. Estaba totalmente desfasada, dispersa, se necesitaba con urgencia modernizarla, unificarla y, según dice la propia ley, buscar un mejor equilibrio entre los derechos de los inquilinos y los de los propietarios. Y también estimular la inversión. Sí, los considerandos mencionan eso también. Crear un marco más claro y seguro para fomentar la inversión en inmuebles destinados al alquiler. La ley aplica a alquileres de vivienda, locales comerciales, oficinas de ONGs, quedan fuera cosas como las fincas rurales, los alquileres turísticos de corta duración o los bienes del Estado. ¿Cuáles dirías que son los cambios más importantes en cuanto al contrato mismo y las obligaciones de cada parte? A ver, primero, la ley insiste mucho en que el contrato sea por escrito, salvo algunas excepciones muy puntuales, y define un contenido mínimo que debe tener. Quiénes son las partes, cuál es el inmueble, para qué se va a usar, el precio del alquiler, el plazo.
¿Se puede pactar libremente el precio? Sí, la renta se pacta libremente entre las partes. El pago por defecto es mensual, a menos que acuerden otra cosa. También se regula bien el tema del depósito de garantía. El famoso depósito que se pide al inicio. Exacto. Ahora se permite opcionalmente depositarlo en el banco agrícola o en el banco de reservas. Y si se deposita ahí, genera intereses a favor del inquilino. La ley también regula cómo y cuándo se devuelve esa garantía al final del contrato y en qué casos el propietario puede retenerla. Eso es importante porque siempre hay conflictos con eso y el plazo del contrato. Lo determinan las partes. Si no se dice nada y el contrato termina, pero el inquilino sigue y el propietario no dice nada, se entiende que hay una prórroga automática, lo que se llama tácita reconducción. Si el contrato es verbal, la ley presume un plazo de 1 año para vivienda y 2 años para comercio o ONGs. ¿Y las obligaciones? ¿Quedan más claras? Sí, la ley las lista. El propietario tiene que entregar el inmueble en buen estado, garantizar que el inquilino pueda usarlo tranquilamente y hacer las reparaciones necesarias que no sean por culpa del inquilino. Y el inquilino, bueno, pagar la renta a tiempo, usar el inmueble para lo que se pactó, hacerse cargo de las reparaciones por mal uso, devolverlo en buen estado al final. Y algo importante, prohíbe subalquilar sin permiso escrito del propietario. Ok, ¿y qué pasa con los juicios? Siempre se ha dicho que los procesos de desalojo, sobre todo por falta de pago, eran eternos y muy complicados. ¿La ley intenta cambiar eso? Sí, ese es uno de los objetivos centrales. Agilizar los procedimientos judiciales. Define claramente qué tribunal es competente. Para viviendas, el juzgado de paz. Para locales comerciales u ONGs, el juzgado de primera instancia, a menos que hayan pactado ir a arbitraje. ¿Y el procedimiento en sí? Se establece un procedimiento más sumario, más rápido, especialmente para las demandas por falta de pago. Se busca limitar el número de audiencias. Por ejemplo, se dice que no debería haber más de 2 o 3 audiencias para esos casos. También se fijan plazos claros para mandar la intimación de pago antes de demandar, 10 días. Para dar el aviso de que el contrato termina por llegada del plazo, 90 días antes para vivienda, 180 para comercio o ONGs. Y para que el juez dicte la sentencia, 30 días. Suena más ágil sobre el papel. Y la ejecución de la sentencia, o sea, el desalojo mismo, Que también suele ser complicado. también se regula con más detalle. La sentencia de desalojo es ejecutable aunque el inquilino apele. Esto es importante. O sea, no se suspende automáticamente por apelar. Exacto. Aunque el inquilino puede pedirle a un juez, en referimiento, que suspenda la ejecución, pero para eso tiene que depositar una suma de dinero, el doble de lo que debe, si el desalojo es por falta de pago. Es una forma de evitar apelaciones solo para ganar tiempo. Entiendo. La ley también detalla los pasos para llevar a cabo el desalojo forzoso si el inquilino no se va voluntariamente. ¿Quién es responsable? El juez de paz. ¿Cómo se solicita el auxilio de la fuerza pública? ¿Qué policía interviene? ¿Crea una policía de protección judicial para los juzgados de paz? ¿Qué se hace con los muebles del inquilino si los deja ahí? Busca que sea un procedimiento más ordenado y previsible. Y también, importante, sanciona los desalojos que se hagan de forma ilegal o abusiva. Parece entonces una reforma muy completa, que intenta modernizar de arriba abajo todo el sistema de alquileres. Esto va a tener un impacto directo en el mercado inmobiliario y en la vida de muchísima gente, ¿eh? Como decíamos, busca un balance. Proteger los derechos del inquilino, pero también darle seguridad al propietario de que podrá recuperar su inmueble si hay un incumplimiento contractual, sobre todo la falta de pago, de una forma más razonable en tiempo y forma. Muy bien, pues hemos cubierto las leyes más importantes. Para cerrar el análisis de esta Gaceta, mencionemos rápidamente los actos del Poder Ejecutivo, los decretos que también incluye. Sí, claro, son muchos, y reflejan más bien la gestión cotidiana del gobierno. Vemos, por ejemplo, nombramientos y remociones en el servicio exterior, una embajadora en misión especial en Bolivia para temas del Bicentenario, la derogación de un nombramiento de una consejera en Colombia. Lo típico de la diplomacia. Exacto. También designaciones interesantes a nivel local, como un embajador en misión especial para coordinar la Estrategia Nacional de Semiconductores. Eso llama la atención. Sí, suena a un tema estratégico. ¿Qué más hay? Bueno, cosas más administrativas. La apertura de un consulado honorario en Brescia, Italia.
varios decretos otorgando pensiones a grupos específicos, por ejemplo, a exafiliados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, o a trabajadores del sector salud. Pensiones. Sí, y también la concesión de exequaturs, que son básicamente las autorizaciones para que profesionales de distintas áreas, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, puedan ejercer legalmente su profesión en el país después de cumplir ciertos requisitos. Son el día a día de la maquinaria gubernamental. Perfecto. Entonces, haciendo un balance general de todo lo que trae esta Gaceta Oficial 11-21-11, ¿cuál sería la gran foto? ¿Qué nos dice este conjunto de normas? Mira, yo creo que la gran foto es la de un esfuerzo legislativo muy significativo por modernizar y reestructurar áreas clave del marco legal e institucional dominicano. Estamos hablando de cambios en cómo se manejan las finanzas municipales, cómo se protege el patrimonio cultural, una reorganización profunda de la administración de justicia, nuevas reglas para la propiedad familiar y para los alquileres, que son temas muy sensibles socialmente, y también un intento por fortalecer los mecanismos de control del Congreso sobre el Ejecutivo. Son cambios profundos, ¿eh? Afectan el andamiaje mismo del Estado. Buscan más eficiencia, más claridad en las reglas y, en algunos casos, un reequilibrio de funciones y de controles entre distintas ramas e instituciones. Pero, como siempre decimos, del dicho al hecho, la implementación es el gran desafío. Exactamente. El impacto real de todas estas reformas va a depender de muchas cosas. De cómo se redacten los reglamentos de aplicación, de los recursos que se asignen para ponerlas en marcha, de la voluntad política que haya para llevarlas hasta el final y de cómo respondan las propias instituciones y los ciudadanos a estas nuevas reglas del juego. Hemos desglosado entonces los puntos clave de esta Gaceta Oficial 11-12-11. Una verdadera ventana a transformaciones importantes que se están dando, o al menos planteando, en la República Dominicana. Sí, y quizás queda una reflexión final flotando, ¿no? Muchas de estas leyes, pienso sobre todo en la creación del Ministerio de Justicia o en la de fiscalización del Congreso, implican cambiar formas de hacer las cosas, inercias institucionales que llevan mucho tiempo. Más allá de los desafíos técnicos o presupuestarios, que los habrá, ¿cuál crees que será el mayor obstáculo cultural o de resistencia al cambio para que estas reformas realmente logren los objetivos que se proponen? Es una excelente pregunta. O pensando en la ley de alquileres, que por un lado busca agilizar los desalojos por falta de pago para dar seguridad al propietario, ¿cómo se va a equilibrar en la práctica esa eficiencia procesal con la necesaria protección social? Sobre todo si el contexto económico se pone difícil para los inquilinos. Son preguntas que quedan abiertas y cuya respuesta solo la veremos con el tiempo, en la aplicación concreta de estas leyes. Sí, y quizás queda una reflexión final flotando, ¿no? Muchas de estas leyes, pienso sobre todo en la creación del Ministerio de Justicia o en la de fiscalización del Congreso, implican cambiar formas de hacer las cosas, inercias institucionales que llevan mucho tiempo. Más allá de los desafíos técnicos o presupuestarios, que los habrá, ¿cuál crees que será el mayor obstáculo cultural o de resistencia al cambio para que estas reformas realmente logren los objetivos que se proponen? Es una excelente pregunta. O pensando en la ley de alquileres,
que por un lado busca agilizar los desalojos por falta de pago para dar seguridad al propietario, ¿cómo se va a equilibrar en la práctica esa eficiencia procesal con la necesaria protección social, sobre todo si el contexto económico se pone difícil para los inquilinos? Son preguntas que quedan abiertas y cuya respuesta solo la veremos con el tiempo, en la aplicación concreta de estas leyes.